El objetivo de esta clase es comprender las teorías estéticas de George Dickey y Joseph Margolis en relación con la filosofía de Danto que ya vimos en clase. Bueno, voy a hacer un repaso por Danto, tratando de volver sobre sus planteamientos principales. Creo que recuerdan muy bien el experimento de los indiscernibles, que explica fundamentalmente la idea que tiene Danto de transfiguración, como lo que explica el proceso creativo en el arte, la creación en el arte, y su categoría estética fundamental, que es el significado encarnado. Bueno, esta es la famosa galería. Para Danto es posible formar una galería de obras que desde el punto de vista perceptivo sean idénticas, o mejor dicho, obras para las cuales hay una constante perceptiva. En este caso la constante perceptiva es el cuadrado rojo. Sin embargo, cada uno de estos cuadros rojos encarna un significado distinto. Esta es la idea de significado encarnado de Danto. Algo muy importante, y que creo que lo dije en la otra clase, es que Danto lo que está diciendo fundamentalmente aquí con esta categoría de significado encarnado es que el significado no es intrínseco, el significado no pertenece, no está en la obra de arte misma, o en el objeto mismo, en el caso de Danto, sino que el objeto se informa, se le encarna un significado, y ese significado se encarna de manera cultural. O sea, son las comunidades, es la cultura, lo que Danto llama el mundo del arte, quien encarna ese significado. Digamos que, bueno, aquí también podríamos decir el artista principalmente, pero finalmente es todo el entramado cultural quien encarna el significado en objetos tan cotidianos o tan ordinarios como un cuadrado rojo, como un orinal, como una rueda de bicicleta. Y aquí vemos por qué la famosa categoría de significado encarnado explica lo que es el arte en general. Bueno, y tenemos diferentes obras diferentes obras desde el punto de vista del significado que encarnan, pero pues nosotros las vemos como si fueran las mismas. Bien, decíamos que el principio fundamental de Dante entonces es este: solo aquello que pertenece a todo el arte pertenece al arte como arte con mayúscula. Este principio pues es una clara oposición a las categorías de mimesis y de belleza. La idea es encontrar una categoría lo suficientemente amplia que explique cualquier manifestación artística de cualquier tiempo, no solo de un determinado momento histórico. Eso hace que Danto sea un esencialista, es decir, busca la esencia del arte y la encuentra en la categoría del significado encarnado. Danto obviamente pues tiene en cuenta el giro lingüístico, la semántica, todo lo que es la gran revolución de la filosofía del lenguaje que provocan Frege, Russell, Wittgenstein, Peirce, Austin, bueno, algunos de los filósofos que ya hemos visto. Y es historicista en la medida en que piensa, obviamente, que estos significados que encarnamos en las obras de arte pues dependen de momentos históricos también determinados. No la categoría de significado encarnado propiamente, por eso es esencialista, sino los significados que encarnamos. Dependen de la sensibilidad de los miembros de una comunidad determinada, de esa cultura, de ese momento histórico. Por eso es un historicista. Y pues aquí está la definición clásica que veíamos de la teoría del arte de Danto, y es que un objeto O es una obra de arte solo bajo una interpretación I, donde I es un tipo de función que transfigura O en una obra. Ahí está la fórmula. Dice: incluso si O es una constante perceptiva, como en el caso de los cuadrados rojos, las variaciones en I constituyen diferentes obras. Veíamos que aquí las variaciones en los cuadrados rojos pues eran los títulos. Los títulos eran pues el indicador de sentido que nos permitía determinar que se trataban de obras distintas, ¿sí? De una obra paisajística, de una obra psicológica, de una obra moscovita, en fin. Y bueno, creo que esto ya lo habíamos visto en clase también. Aquí vemos cómo
estos dos artefactos distintos, en épocas históricas muy distintas, parecieran alejados, no son constantes perceptivas, se ven muy distintos, ¿sí? Podemos apreciar pues, en uno una piedra que ha sido tallada, eh, podemos ver pues, rasgos primitivos, mientras que en el otro pues, vemos un objeto industrial muy ordinario. Sin embargo, ambos obras de arte y sin embargo ambos encarnan el mismo significado. Pues desde cierto punto de vista podemos decir que encarnan el mismo significado, de lo femenino como fuente de vida, la fertilidad, en fin. Esto ya lo habíamos tratado en clase. Bien, esto es una explicación general de lo que sería la teoría estética de Danto. Para Danto, en el arte se puede ver desde el punto de vista histórico como un desarrollo de grandes narrativas o de narrativas de lo que el arte mismo es. Entonces, la primera narrativa es la de Giorgio Vasari, quien es casi que el padre de la historia del arte. Fue quien nos legó en su vida de los artistas más ilustres, pues un repertorio de biografías y de anécdotas sobre los artistas renacentistas, y es quien plantea la narrativa del arte clásico, centrado en el concepto de mímesis, como lo hemos venido trabajando hasta ahora. La otra gran narrativa es la de Clement Greenberg, quien es pues, un teórico del arte del siglo XX, quien construye la narrativa del arte moderno, centrado en el concepto de arte puro, en el concepto de expresión. Entonces vemos cómo aquí en la narrativa de Giorgio Vasari el arte es mímesis, es decir, al arte le interesa ser una representación fiel de la realidad, como decía Alberti, que miráramos a través de un cuadro la realidad misma. Y en el caso de Greenberg, el arte puro, es decir, un arte que se centra no en el contenido, no en la referencia a la realidad, sino en las formas, en los elementos sintácticos fundamentales del arte. La línea, el punto, el cubo, ¿sí? El cuadrado, el triángulo, los colores primarios. ¿Qué pasa con el arte contemporáneo? ¿Qué es lo que va a plantear tanto? En el arte contemporáneo no hay una gran narrativa, no hay una sola narrativa. Esta es la narrativa de la mímesis, la narrativa del arte puro basada en la expresión. No encontramos la narrativa de un teórico del arte en particular, aunque el mismo Danto parece que fuese ese teórico. Encontramos múltiples narrativas, múltiples posibilidades artísticas: fluxus, minimalismo, land art, happening, body art, sound art, arte povera, performance. El arte contemporáneo, todo puede ser arte. La famosa frase de Fluxus de Joseph Beuys, de cada hombre un artista. Bueno, y para Danto entonces el arte contemporáneo tiene unas características muy particulares que lo distancian de otros momentos históricos o otras perspectivas filosóficas sobre el arte. Primero, los objetos y las obras de arte son indiscernibles. Lo veíamos en el caso del Labrillo Box, en el caso del Orinal de Duchamp, aunque sean gestos artísticos distintos. Prima el concepto sobre la materialidad de la obra, esto ya lo tenemos claro. El arte contemporáneo es fundamentalmente arte conceptual, aunque eso ya lo discutíamos en clase y veíamos que no se puede reducir el uno al otro. Y prima el pensamiento sobre la experiencia sensible. Esa es otra característica fundamental del arte contemporáneo. De hecho, para muchos objeto de crítica, y es que se vuelve un arte más para reflexionar, para pensar, para meditar, un arte más intelectual que sensible, que un arte de experiencia estética.
y digamos que esto también ha sido objeto de crítica. Bien, aquí veíamos lo que, digamos, un resumen, una síntesis de lo que es la teoría de Danto en el gesto de Ready-Made de Duchamp. La transfiguración, lo que significa encarnar un significado, hacer que un objeto ordinario trate de algo, el famoso aboutness. Y aquí estaría la formulita, como lo tratamos en clase. Y finalmente la categoría de sueños despiertos, que le permite a Danto explicar la experiencia estética del arte contemporáneo. Aunque prima el pensamiento, es un arte también de experiencia estética, la respuesta que Danto da a estas críticas. Entonces vemos que en la experiencia estética nos encontramos con apariencias de cosas familiares y comunes. Eso tiene que ver todo con Wittgenstein y su insistencia en la imposibilidad de un lenguaje privado, en la imposibilidad de que, bueno, y cómo lo reciben los artistas de la década de los 50, lo veíamos, los neodadaístas y los de Fluxus, y es que el arte tiene que ver más con cosas familiares y comunes que con significados privados que se quedan en la mente del artista. El sueño despierto no es privado, es compartido, otra vez Wittgenstein, y las obras, que son meras apariencias, y los objetos reales son indiscernibles, pero tienen diferencias invisibles. Esas diferencias invisibles están precisamente en el significado encarnado. Si bien la obra puede verse igual que el objeto, por ejemplo, el orinal de Duchamp se ve como un orinal cualquiera y el orinal de Duchamp o la fuente no son lo mismo. Hay diferencias invisibles. Estas propiedades invisibles constituyen el significado que encarna el orinal de Duchamp. Y lo veíamos en clase, y es que para Danto los conceptos duros y pesados de verdad y realidad no son categorías que definan al arte. Esto lo vamos a ver ahora con la teoría de Joseph Margolis.